igual es lo mismo, solamente que corrigiendo algunas cosas, ¿verdad? Y en el formato más alargado y con los textos un poco más grandes. Eh, lo que nosotros vimos hasta ahora es siempre estamos eh, modelando una realidad mediante algunos artificios matemáticos para poder estudiarlo, ¿verdad? De forma un poco más sencilla. Muchas veces tenemos estructuras que son simétricas y, y estas simetrías hacen que se puedan simplificar más aún su estudio. Entre las simetrías, la simetría puede ser respecto a un plano, respecto a un eje o en sistemas periódicos. Si ustedes se acuerdan, si se acuerdan de, por lo menos fue mi final de estática, fue el estudio de una presa, ¿sí? Una presa y tenía agua acá. Y no me acuerdo qué pedía, pero ese era el problema. Y pedía estudiar para un ancho, el Beer Johnson decía, para un ancho de 1 metro. ¿Sí? ¿Conocen el tema? O capaz en hidrostática también dieron. Estudiar las presiones para 1 metro de ancho. ¿Se acuerdan de algún ejercicio donde estudiaron una porción nomás? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es porque eso está permitido porque el sistema es un sistema periódico. Otro caso de periodicidad. ¿Conocen el juego de Snake? Viborita. Te van a decir que sí conocen, ¿verdad? Sí, sí. Y Ese, bueno, ¿y qué pasaba cuando venían así con la viborita y ¡tuc! Llegaban al fin de la pantalla? Comenzaba aquí otra vez, ¿sí? De este punto uno te pasaba a este punto uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque él consideraba que vos estabas en un universo periódico, o sea, porque considera que vos estás en un universo periódico. Y esto es esto y todo es así. Entonces, hay una periodicidad. Cada cierto valor se repite exactamente lo mismo. Esa es una, por ejemplo, el pionono, ¿verdad? Vos cortás una feta y cortás otra feta y todo lo que haya en una de las fetas se repite en la siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos podés estudiar ese sistema o saborear en este caso el piano, ¿no? Utilizando solamente una faja o verificando estudiando una faja, una feta o como quieran llamarlo. Esa es, y eso, aunque ustedes no crean, ustedes hacen muchísimo. ¿Por qué, por ejemplo? Por ejemplo, sistema periódico ya en estructura, ¿verdad? Por ejemplo, la presión en un cilindro con el agua en un flujo constante o estacionaria, ¿verdad? Porque si es flujo variable, no, ya no puedo usar la periodicidad. ¿Por qué? Porque la velocidad en uno de los, digamos, en uno de las fetas es diferente al de otra de las fetas. Tiene que ser en un flujo constante, o sea, en flujo constante, ¿verdad? Si está quieto, es un caso particular de flujo constante.
Otro de los ejemplos es el de la presa, tema popular de estática. Y entonces se agarra un ancho de 1 metro. Entonces un modelo en 3D, vos podés pasarlo a 2D. O sea, reducimos una, toda una dimensión y podemos estudiarla en el plano. Otro modelo, por ejemplo, es el análisis de túneles. Una compañera, la, la que fue la mejor egresada de mi promoción, fue mi compañera de maestría también. Eh, y ella, nos fuimos juntos a hacer la maestría y ella en su maestría hizo eh, eh, simulación eh, n- computacional o numérica de la construcción de un puente. Y ella hizo eso es más, ella hizo toda la simulación del puente de 3 dimensiones, reducido por doble simetría, por simetría axial y por simetría de periodicidad, estudió en un análisis unidireccional. O sea, la complejidad de todo se redujo, pero de una forma gigantesca, ¿verdad? Todo el problema 3D fue reducido a 1D. Muchas hipótesis se meten para hacer eso, pero eh, acá pasar de 3 a 2D es lo que, y estudiarla en el plano es a lo que, o sea, siempre que hacemos eso, entonces estamos estudiando en estado plano de deformaciones. ¿Se acuerdan? Creo que en resistencia a materiales, cuando analizaron tensiones alrededor de un punto, habrán dado la matriz de estado plano de tensión y estado plano de deformaciones. O miento, o estoy equivocado en realidad. No, mentir sería. O Yo al nunca menos no escucharon, recuerdo. nunca escucharon estado plano de deformación, estado plano de Sí, eso tensión. sí, sí. ¿Cuál? O sea, los estados planos íbamos con el círculo de Moore. Claro, tuvieron que haber estado plano de tensiones y estado plano de deformaciones. Sí o sí tuvieron que dar. ¿Y qué es el estado plano de tensión y estado plano de deformaciones? ¿Qué significa? O cuando Poner. ustedes dieron, no importa lo que hoy signifique, cuando ustedes dieron, ¿qué se le dijo? Esto es el estado plano de tensiones. Ah, espectacular. La verdad que no me acuerdo qué se dijo, pero las tensiones trabajamos como en un plano 2D, como una circunferencia. Ajá. Y tenía, no, o sea, tenía tres direcciones, ¿verdad? O sea, era O tridimensional sea, las tensiones. cuando estás en estado plano de. De tensiones. No, cuando estás en estado plano de tensiones, las tensiones son 2D. Por eso es estado plano de tensiones. Las tensiones están en 2D, las deformaciones están en 3D. Y en estado plano de deformaciones, las tensiones están, estado plano de deformaciones, las deformaciones están en 2D y las tensiones están en 3D. Vamos a irnos al ejemplo. O sea, no se preocupen, no es que estamos parando en algo que no tiene sentido, porque esto es parte del. ¿Qué pasa si yo tengo un cilindro, una probeta cuadrada, así, y le voy a mirar desde acá? Le veo acá y le aprieto, baja hasta acá, se deforma. Voy a ponerle dos opciones.
se deforma como la línea roja o se deforma como la línea verde. A ver, si aprietan, imagínense que aprietan un borrador nomás, ¿Como la roja? como la roja. ¿Y qué hiciste con el Mew? Como la E usaste. ¿Y qué hiciste con el Mew? No hay tensión. Entonces no importa el mío. No, pero no. No, no, tensión no va a haber. Pero si no hay tensión, entonces ¿qué va a haber? Vamos a ver, ley de Hooke generalizada. Sí, pero por ahí de justo la tensión y se multiplica por el mío. Sí, pero O sea, está relacionada la deformación con la tensión perpendicular. claro. O sea, entonces no entiendo qué responde. Vos decís que si vos apretás un borrador, el borrador no se hincha. Eso es lo que, esa es mi pregunta. Yo pienso que sí, profe. De alguna forma tiene que compensar esa tensión que está recibiendo. Claro, tiene que, y eso es en función, se hace con este mu, ¿verdad? Se te hincha. O sea, no solamente porque la materia, o sea, digamos, no se pierde, ¿verdad? Porque en realidad se puede compactar todo, pero se hincha acá en esta, ¿verdad? En esta parte. No queda perfecto, no queda en el molde cuadrado. Sí, se deforman, se deforma acá, acá, acá. Y capaz no así, capaz se deforma, capaz yo dibujé mal. Yo dibujé así porque así es la deformación real. En realidad así se estudia cómo se deforma, ¿verdad? El negro, la forma negra, esta, pasa a ser la verde. Y de ahí sale el factor mu. En la realidad, si vos metés en una prensa, yo por eso puse así, porque acá hay fuerza de fricción en la prensa que impiden que sea así bien cuadradito. En realidad ahí yo lo que fallé, ¿sí? Pero más o menos así, ¿ok? Entonces, tu cuerpo, el cuerpo que vos estás estudiando, salió del plano, ¿sí? Si nosotros miramos, acá hay un plano, es- este borde salió del plano. Hubo acá un epsilon. ¿Por qué? Porque acá no hay nadie, no hay ningún sigma, no hay ninguna tensión que impida que ese epsilon salga. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos ahora una barra súper larga y to- totalmente apoyada, ¿sí? No es una viga, es totalmente apoyada. Y a toda le ponemos una alta carga Q, y analizamos esta partecita, vuelve a ser, ahora es esta, ya no es más un cilindro libre, ahora es este, aprieto, aprieto esta parte negra, le voy a poner, esta parte negra. ¿Cómo se va a deformar? Se va a deformar como este cuadro azul o como este cuadro verde.
como el azul, ¿Por qué? y tiene fibra a su costado que produce, que le puede tensionar. Sí, o sea, perfecto. Muy complejo, ¿no? O sea, hay una respuesta mucho más. Yo siempre les incentivaré a que las respuestas sean lo más simple posible, ¿verdad? Lo que pasa es que si, si supongamos que se deforma por lo absurdo, ¿verdad? Supongamos que se deforma por lo verde, como lo mismo tiene que pasar con la faja de al lado, entonces la faja de al lado también tendría que ser esta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque las fajas son todas iguales y todas están trabajando de la misma forma. Entonces, ¿qué pasaría? Esta parte del cuerpo 2, siendo este el cuerpo de estudio 2 y este el cuerpo 1, esta parte del cuerpo 2 entraría en el cuerpo 1 y esta parte del cuerpo 1 entraría en el cuerpo 2. O sea, habría materias que ocupa dos, dos puntos materiales que ocupan el mismo lugar en el espacio. No puede pasar eso. ¿Sí? Están impedidos por esta frontera. Entonces, acá el epsilon va a ser ¿cuánto? Cero. No va a haber epsilon, no va a haber deformación en este sentido. Claro, el epsilon cero implica que acá va a haber tensión. Acá sí voy a tener tensión. Entonces, cuando tenemos situaciones de así, de esta forma, yo voy a tener estado plano de deformación. Si el plano que estoy estudiando, vamos a suponer que este es el X, entonces los cuerpos estoy estudiando en el plano IZ, vamos a suponer que estoy estudiando en el plano IZ, entonces yo voy a tener sigma Y, voy a tener sigma Z, sigma X va a ser cero y voy a tener epsilon X, epsilon Y y epsilon Z. ¿Sí? Sin embargo, si estoy estudiando estado plano de tensiones, voy a, voy a tener, eh, por ejemplo, nuevamente estudiando, si estoy estudiando el plano IZ, voy a tener tensiones en I. No, acá, ¿qué es lo que dije? IZ, acá les dije al revés. Este estado plano de deformaciones. Sigma Z va a existir, sigma X va a existir. O sea, sigma X va a existir, epsilon X es el que va a ser cero. Acá esta epsilon va a ser cero. Y epsilon I va a existir, epsilon Z va a existir. Cuando estoy estudiando estado plano de tensiones, sigma I va a existir, sigma Z va a existir, sigma X va a ser cero. Esto es estado plano de tensiones. Las tensiones están solo en el plano. Pero que haya sigma X cero implica que epsilon X va a existir. Por ejemplo, una viga que se deforma en el plano, debido a la deformación también hay deformaciones perpendiculares al plano de la viga, porque hay estas deformaciones, pero en estas caras, en esta cara ni en la otra cara, no tengo tensiones. O sea, las tensiones en las caras, aquí no hay tensiones. Entonces ahí voy a estar en un vigas, voy a estudiar en estado plano de tensiones. No van a haber tensiones perpendiculares. Todas las tensiones están en el plano de estudio. Entonces, estas aquí en particularmente están en estado plano de deformaciones. ¿Por qué? Porque la periodicidad impide que la deformación salga del plano de estudio. Después tenemos otro tipo de simetría. O sea, no sé si hay preguntas acá.
Están los otros tipos de simetría que son las simetrías axiales. Por ejemplo, la pizza es una simetría axial. Podemos estudiar, o sea, nosotros podemos saber el sabor de toda esta pizza solamente estudiando una rebanada con simetría axial. Nosotros no vamos a dar eso acá, no vamos a hacer simetrías axiales porque necesitamos cuerpos especiales para eso. Nosotros trabajamos con barra, entonces no podemos. Y después tenemos las simetrías más simples de ver y de estudiar, que pues son las simetrías respecto a un plano. Los pórticos planos, por ejemplo. Los pórticos planos pueden tener simetrías respecto a uno de los ejes que forman el plano de estudio. ¿Sí? Acá vemos algunos ejemplos, vía continua con simetría. Y también hilos emparrillados eh, pueden tener simetría respecto a un plano que pasa perpendicular al plano del piso plano, ¿verdad? No necesariamente puede ser inclinada esta simetría, no, no hay problema con esto. Entonces, cuando tenemos simetría, siempre la estructura puede ser simplificada. Y la simplificación consiste en estudiar solamente una de las dos partes y de acuerdo a ese estudio sacar las conclusiones de toda la estructura. Una de las cosas más difíciles para eso, o sea, en realidad no es muy complicado. Tenemos que tener un poquito de imaginación nomás y tener mucha, y hacer digamos, hacernos las preguntas correctas, hacernos el planteamiento correcto. No solo la estructura tiene que ser simétrica, sino que las cargas tienen que cumplir una cierta condición para poder estudiarla. Por ejemplo, acá vemos este pórtico y nosotros podemos decir, o sea, si sabemos que las cargas son simétricas, podemos ya decir muchas cosas. Y acá vamos a comenzar a ver pórticos con carga simétrica. Vamos a hacer algunos ejemplos. Acá van a entender por qué hablamos ma- por qué hice el ejemplo de la presa o de esa barra que se deformaba. Primero, antes que nada, ¿qué me dicen esos vínculos a mí? ¿Qué me dice este vínculo? ¿Qué significa ese vínculo? Que ese punto no se desplaza horizontal ni verticalmente. Perfecto. El desplazamiento vertical es cero. El desplazamiento en X es cero. ¿Y este vínculo? No se desplaza verticalmente. El desplazamiento vertical es cero. Perfecto. Y si la carga es simétrica, ¿qué puedo decir de la deformada? Si la carga es simétrica y los vínculos son relativamente simétricos, nosotros podríamos decir que debido a la carga simétrica, sumatoria de fuerza en X y la reacción acá, R es cero. Entonces ahí ya podemos saber que estamos en un sistema así, ¿verdad? Estable. Ojo, yo ya sé que es estable, pero acá no le pongo R porque ya sé que vale cero. Acá el desplazamiento vertical es cero. Desplazamiento vertical es cero. ¿Qué puedo decir respecto a la deformada? La deformada puede ser
puede ser esta celeste con tangente acá 0, o también puede ser esta verde con la tangente acá distinto de 0. La primera, profe. Y no puede ser la segunda o puede ser también. No, No puede luego ser. no. Justamente cuando se hace simetría se hace ese tipo de análisis. Yo, de acuerdo a las condiciones que tengo y de acuerdo a las cargas que tengo, yo ya sé qué puede pasar y qué no puede pasar. Si la estructura es simétrica y la carga es simétrica, hay algunas cosas que yo eh, eh, puedo definir. Entonces yo podría decir que esta estructura se comporta como una estructura así. Así. ¿Por qué? Porque este vínculo que me está diciendo. Que no puede rotar ni desplazarse horizontalmente. Exactamente. La rotación en la dirección Z es 0. El desplazamiento en la dirección X es 0. Esto cumple o no exactamente esta deformada. Cumple exactamente la deformada. Entonces, en vez de estudiar toda la barra, claro que esta no vamos a estudiar, ¿verdad? Pero en vez de estudiar toda la barra, yo puedo simplificar así mi estructura. ¿Sí? Ahí está ese, por ejemplo. Eso es lo que se hizo aquí. En vez de estudiar toda esta estructura, estudias una partecita, ¿no? Ojo que romper por simetría o estudiar la simetría te puede llevar de una estructura hiperestática, puede llegar a una estructura isostática también, sin problema, porque vos le sacás grado de hiperestaticidad de acuerdo a las cargas. Pero para decidir estos vínculos o estas formas, estudiar estas formas de cómo se deforman las barras, no solo importa las condiciones de la estructura, sino también de las cargas. O sea, acá pudimos decir que esos puntos, o sea, que acá la rotación era 0. ¿Por qué? Porque la carga era simétrica. Bueno, y vamos entonces al otro caso. Perfecto, vamos al otro caso. Simétrico respecto a este punto, una carga P para abajo y una carga P para arriba. Posibles deformadas. La deformada azul, la deformada roja, la deformada verde. ¿Cuál de las tres? ¿Y qué característica tiene? O ninguna de las tres, puede ser también. La verdad. ¿Por qué? O sea, ¿qué característica tiene? Yo le voy a ayudar. Acá el delta I es igual a 0. Y acá el delta I es igual a 0. ¿Y después? Porque las cargas son antisimétricas. eh, Acá el desplazamiento en I tiene que ser 0. Entonces sí o sí tiene que ser el punto donde pasa. ¿Por qué? Porque por simetría, ¿verdad?
si yo miro de acá para acá, el único punto en el que pueden hacer espejo esto es si el punto es cero. Porque si el punto es uno acá, entonces el lado izquierdo es más pesado que el lado derecho. Profe, entonces con carga antisimétrica también se puede aplicar simetría. Sí, claro. La simetría se puede aplicar. Simetría con cargas simétricas y con cargas asimétricas. No solo eso, también se puede estudiar, nosotros no hacemos estructuras con vínculos antisimétricos. Y la misma cosa, vínculos antisimétricos, cargas simétricas y cargas asimétricas. Todo eso se puede. Nosotros no, Existe algo como una estructura antisimétrica. claro, por supuesto. Sí, 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 sí. O sea, todo se estudia porque existen, no, no hay por simetría, pero mire, le voy a decir algo. Por ejemplo, nosotros acá cuando, si vamos a simular, ahora con un alumno simulamos, si queremos simular un pilote por elemento finito, un pilote con carga, con carga lateral, P, ¿sí? Usa no sé cuántos miles de elementos para simular todo el suelo. Entonces, o sea, primero quisimos primero era para simular una pantalla de pilote, separada a una distancia X. Primero hicimos criterio de periodicidad. Cortamos y estudiamos un solo pilote. Vista en planta sería todas las pantallas que están separadas, todos los pilotes que están conteniendo el suelo, que están separados a una distancia D, están conteniendo el suelo. Yo sé que la presión que actúa o la carga horizontal que actúa en cada pilote es el de esta faja. ¿Por qué? Porque el de la siguiente faja va a actuar sobre el siguiente pilote, el de la siguiente faja va a actuar sobre el siguiente pilote. Si es que la distancia es, es, ¿cómo se dice? Es periódica, entonces este ya me sirve. Entonces ahí pasas de un sistema 3D larguísimo a un sistema 3D simplificado. Después, si se quiere otra vez, se puede cortar el piloto a la mitad y estudiar solo la mitad del universo. ¿Qué hace eso? Te reducís el costo computacional a la mitad. Más que eso ya no se puede. Si en vez de eso, si es que vos lo que querías era estudiar una carga P axial al pilote, entonces ahí estudiabas una rebanada de pizza, hacía simetría, se hace con simetría axial y reducís, pero de 10 a 1 reducís el costo computacional de eso. O sea, simetría para hacer simulaciones de estructuras se usa muchísimo. Y para hacer simulaciones de flujo, de lo que sea, ¿verdad? Porque siempre queremos abaratar el costo computacional porque tenemos memoria limitada. Nosotros no estudiamos casos de estructuras antisimétricas. Nosotros estudiamos estructuras simétricas con arreglo. Arreglo es como ordenar las cargas con arreglo simétrico y asimétrico. Este sería el otro caso. Este sería el arreglo asimétrico. Y acá está, por ejemplo, el ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos vínculo de segundo género, una carga acá, simétrica. Esto se va a deformar, no sé yo cómo. Se va a deformar así. Yo lo único que sé es que sí o sí va a pasar por este punto. Así. ¿Sí? Yo lo único que sé, sí o sí va a pasar por este punto. Entonces yo puedo simplificar con un vínculo de primer género.
¿sí? Profe, Fíjense cómo una estructura de 1 grado de hiperestaticidad a una estructura isostática. Sí, profe, si decime. ahí en la estructura original tenías un apoyo de primer género que no impidía la horizontal, ahí sí ya no. Acá, Sí. no, pero lo que pasa es que en una estructura, en una estructura simétrica no hay problema. En una estructura antisimétrica se te complicaría, habría que estudiarle. Para este estado de cargas está bien, pero en una estructura antisimétrica vos podés tener este estado de carga, pues. ¿Ves? Estas dos son cargas horizontales antisimétricas. Ahí el vínculo te liquida. Y si esa carga horizontal eran antisimétricas, sí no había problema tampoco. Es que ahora son antisimétricas. Ojo, Las cargas horizontales. ahora están antisimétricas. Ah, no es que si se van en la misma dirección son... No, simétrica significa que si vos pones un espejo, simétrica es lo que hace AutoCAD, AutoCAD, simetría. Simétrica es vos poner un espejo y sale lo mismo. Antisimétrica, vos pones un espejo, sale, das la vuelta al resultado. Te voy a mostrar. ¿Sí? Sí. Vamos a poner acá una flecha. Ahí está. ¿Sí? Y acá vamos a tener el plano de simetría. Voy a hacer simetría de esto. Simetría de esto. Eso es simétrico. Cambio el sentido de esto. Eso es asimétrico. ¿Sí? Tengo esta carga. Simétrico de esto. Este es simétrico. Le cambio el sentido. Esto es asimétrico. ¿Ok? Sí, profe. Porque es simétrico es, si pongo un espejo es lo que veo. Y si vos pones esta flecha y este es el espejo, lo que se proyecta, ¿qué se proyecta primero? ¿La punta de la flecha o la cola de la flecha? La punta. La punta. Entonces la simetría es esa. La simetría es la proyección directa de lo que se estaba proyectando. No sé si se dice así. ¿Entiendes? Eso es súper buena tu pregunta, ¿eh? Porque pasa mucho que confunde. Fíjate acá. El P3, este P3 es su simétrico. Antisimétrico. Este P3 es su simétrico. Y con los momentos flectores, lo mismo. Tenemos un momento ahí. ¿Cuál va a ser su simétrico? Este. Hacemos simétrico, este. Su antisimétrico, ese. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver estructura en pórtico plano. Eh, y vamos a analizar los estudios. El primer caso es cuando tenemos una estructura simétrica con cargas en arreglo de carga simétrica. En arreglo de carga simétrica. Entonces, debido a cómo trabaja, el desplazamiento horizontal va a ser del el plano de simetría intercepta la estructura en este punto, acá, en el centro, y le corta la barra en dos. O sea, corta una barra.
El desplazamiento horizontal de ese punto, no de toda la estructura, de ese punto donde la simetría corta la barra es cero. El desplazamiento horizontal. ¿Por qué no es 1? Vamos a suponer que esta es mi estructura. Esta es la estructura, ¿sí? Esta es la estructura. Voy a hacer qué sé yo. ¿Por qué, ¿Por qué el desplazamiento horizontal tiene que ser nulo? ¿Por qué no puede ser así el desplazamiento? No importa la carga que tenga. ¿Por qué esta no puede ser? ¿Por qué esta no puede ser la deformada? Porque si la estructura es simétrica y la carga es simétrica, la deformada tiene que ser simétrica. Y entonces acá, este punto violaría la continuidad de la barra. ¿Por qué? Porque serían un mismo punto estaría ocupando dos espacios diferentes. Es el mismo problema de la periodicidad. ¿Se acuerdan de cuando les expliqué la periodicidad de- del... ¿Sí? Entonces, carga, ¿cómo se dice? Estructuras simétricas con cargas simétricas. Primero, el desplazamiento horizontal tiene que ser nulo. Segundo, bueno, vamos a hacer que sea nulo. Ahí ya es nulo. Segundo, vamos a hacer otra simetría de esto. ¿Qué pasó acá? Se produjo un quiebre en la barra. Dijimos cuando el plano de simetría corta a una barra. Acá, esta es mi barra original. Ya me gustó usar AutoCAD para esta clase, che. Entonces voy a hacer bien ya. Esa es mi barra. Ahí está la barra. El eje de simetría corta la barra es continua. ¿Qué pasó acá? Se rompió la barra. No puede romper la barra. La única forma de que la tangente por la izquierda y la tangente por la derecha sean iguales, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la única forma? Que no haya rotación relativa, bro. Que no haya... No, no solamente eso. Ah, sí, 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 tenés razón. Con rotación, con que no haya rotación relativa ya es suficiente. O sea, que acá siga así, ¿verdad? Pero ahí esta estructura no va a poder ser nunca simétrica. Para que pueda ser simétrica, la tangente, aparte, o sea, primero no tiene que hacer rotación relativa y después tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, necesariamente mi estructura tiene que venir, se deforme como se deforme, pero aquí, cercano al punto. ¿Sabes qué, mi amigo? Tenés que ser cero. La tangente en el centro siempre va a ser cero, profe. La tangente siempre tiene que ser cero, claro. Porque, porque si no, una tangente te va a dar así y la otra así. Y no van a ser simétricas. La tangente tiene que ser cero. Así se puede formar tranquilamente, pero la tangente tiene que ser cero. Primero, o sea, la i puede desplazarse. Ahí yo puse y para poder agarrarla. Vamos a hacer más fácil.
Mi estructura puede estar acá. No hay problema con eso. Puede ser, este caso puede ser sin problema. El desplazamiento vertical no necesita ser cero. Lo que necesita ser cero es lo que necesita ser cero es la tangente. ¿Para qué? Para que la deformada sea simétrica, porque si no, no es simétrico. ¿Ok? Entonces, con eso ya definimos algunas cositas, ¿eh? Ahora, con esa idea vamos a entonces definir una matriz, una nueva matriz de rigidez simétrica. Y acá vamos a ver esto. Para un arreglo de carga simétrico, cualquiera, acá tenemos un nudo y acá otro nudo que tienen incógnitas cinemáticas. Debido a la simetría estudiamos solamente la mitad. Y podemos, entonces tenemos una incógnita cinemática R1. ¿Por qué la R2? ¿Por qué este giro 2 no es una incógnita cinemática? Porque vale igual que R1. ¿Sí? Si analizamos, si le damos un giro, ahora analizamos toda la estructura, ¿verdad? Le damos este giro, este que está acá, este, y obtenemos las matrices de rigidez debido a debido a este giro y a este giro. Para eso hacemos una superposición de efectos. Le damos este giro. ¿Por qué a los dos sí o sí? Porque los dos tienen que existir sí o sí para que sea simétrico. Eso me olvidé. ¿Se entiende la idea? Si existe este giro existe. Mismo valor, misma dirección, sentido contrario, puestos en simetría. Entonces, si existe este giro, existe este giro. Ahora, eso podemos estudiar por superposición de efectos. Le damos primero este giro a la estructura que es a la barra que es empotrada. ¿Y qué tenemos? Tenemos esta rigidez en este nudo y esta rigidez en este nudo. Más le damos el mismo giro con sentido contrario por simetría y tenemos esta rigidez 4i sobre L en el nudo derecho y 2i sobre L en el nudo izquierdo. Si sumamos esos dos, esta sería la rigidez de la barra, que siempre va a tener el mismo giro en ambos extremos con sentidos contrarios. Sumamos la rigidez y tenemos esto. 2i sobre L, 2i sobre L. Entonces, se pueden ver acá que la rigidez de una barra simétrica es 2i sobre L, siendo L la longitud total de esa barra. Este es L. ¿Sí? No, es la mitad de la barra. L es la barra, por eso es barra simétrica. Es toda la barra. ¿Por qué hacemos esto? Para no tener que trabajar con esta tipología de barra, de las dos rueditas. ¿Por qué? Porque esa tipología nosotros no utilizamos. Entonces, esta es la forma de hacer. Fíjense, o sea, una cosa nomás es si consideran cortada acá y esta como L minúscula le voy a poner, si consideran una barra empotrada, van a ver que una barra empotrada es 4i sobre L minúscula. Y L minúscula es L mayúscula sobre 2. Les va a dar 8i sobre L. Entonces, porque muchos a veces dicen, bueno, voy a considerar nomás mi L, la L de la mitad, porque parece que es lo mismo. No es lo mismo. Esta es una condición de simetría
y la barra está libre para el desplazamiento vertical, porque esta es la barra. Esta es las condiciones reales. Este es un artificio que hacemos para poder trabajar con esta barra. L es la longitud de toda la barra. ¿Ok? Bueno. La misma situación, pero ahora con arreglo de carga antisimétrico. O sea, una, una, un plano corta a la barra en el eje de la barra. Las cargas están en situación antisimétrica. Los apoyos y la estructura son simétricas. ¿Qué podemos decir del punto? Lo único que podemos decir es que el centro, este punto, no se desplaza verticalmente. O el desplazamiento vertical es 0. Entonces, pero el giro acá tiene el mismo valor del giro allá y además existe un desplazamiento. El desplazamiento no podemos hacer nada. Vamos a trabajar con los giros de la misma forma que hicimos con el arreglo simétrico. Entonces, acá tenemos un giro y acá tenemos el mismo giro. Si se da el giro izquierdo, se tiene que dar el derecho por condiciones del problema. Entonces hacemos una superposición de efectos. Con este giro a la izquierda, con el giro izquierdo tendríamos estos términos de rigidez. A eso le tenemos que sumar el giro derecho. Tendríamos estos términos de rigidez. Sumamos todo junto y vamos a tener esta rigidez, que es la rigidez de barra antisimétrica. La rigidez de barra antisimétrica te da 6i sobre L, que en este caso, si consideramos L minúscula igual a L mayúscula sobre 2 y estudiamos aquí la mitad, podemos ver que la K va a quedar 3. Sí, el 2 pasa allá, entonces L igual a 2, L minúscula. Cambiamos eso y te queda 3EI sobre L, que es la matriz de rigidez de una barra empotrada apoyada, que justamente era la tipología de barra que ya vimos. Esta tipología sí tenemos. La tipología de arreglo simétrico no tenemos, entonces nos obliga a usar esta rigidez de simetría. La rigidez de para barra simétrica con carga asimétrica sí tenemos. Entonces podemos usar la matriz de rigidez antisimétrica, le llamamos. En realidad es matriz de rigidez para arreglo antisimétrico, pero nosotros no damos estructuras asimétricas, entonces le podemos llamar así. Y podemos simplemente guiarnos por las condiciones del vínculo o estudiamos toda la barra con 6i sobre L, donde L es toda la barra. O 3i sobre L, o sea, la mitad de la barra. Acá está, eso es. Entonces tenemos dos opciones de estudiar. Las dos son válidas y pueden usar la que quieran. Profe, solo con el giro vamos a tener que ir haciendo esto. ¿En qué sentido? No entiendo. Y no pasa lo parecido con un desplazamiento vertical o horizontal, por ejemplo. Sí. Vamos a suponer esta. Vamos a no estudiar simetría. Vamos a ver. Olvídate de las cargas. Vamos a llevar esa estructura.
Olvídate de las cargas que tiene. ¿Cuántas incógnitas cinemáticas tiene esta estructura? Considerando axiales Sin considerar axiales. y dos Acá hay tenés una una, kilo dos, y después, y una de desplazamiento. perfecto, un desplazamiento. Ahora, si te digo, la carga es simétrica. Este es R1, R2 y R3. Solamente por haberte dicho que la carga es simétrica, vos ya me vas a decir R1 es igual a menos R2. Ahí ya usaste los giros. R3 es igual a 0. Listo. Ahí usaste la condición de simetría. Vos utilizaste la condición de simetría para eliminar esta incógnita. Fíjate que una de 3 se te quedó con una de una incógnita. ¿Sí? Por simetría, por arreglo simétrico. Si el arreglo es antisimétrico, la misma estructura, arreglo antisimétrico, vos lo que podés decir es, va a tener un desplazamiento horizontal, porque la simetría, el arreglo antisimétrico no impide eso. Lo único que vos podés saber es que esta R1 va a ser exactamente igual a esta R2. Entonces vos lo que decís es R1 es igual a R2, pero R3 tenés. Es acá el caso. Entonces una de grado 3 vos redujiste a una de grado 2 nomás. Finalmente, vos lo que me preguntaste es, como acá en esta diapositiva vos viste el delta, o yo creo que fue ese es el motivo de tu consulta, dijiste. ¿Y en el arreglo simétrico qué pasa con el desplazamiento horizontal? ¿Verdad? No, en el desplazamiento simétrico, por suerte, vos eliminaste el horizontal. ¿Sí? Profe, ¿y si se consideran axiales? No, nosotros cuando damos arreglos simétricos, difícil que coincidamos axiales. O sea, hay casos particulares, pero siempre es la misma idea. Ojo, siempre es la misma idea. La idea es que vean qué desplazamientos se pueden simplificar. Podemos hacer unos análisis con algunas barras axiales. Y vamos a ver que siempre la idea es que ustedes ven la estructura, ven las cargas y ya sepan cómo se comporta. ¿Sí? Porque no hay una, o sea, no hay una, ¿cómo decirle? No son reglas, son simplificaciones que uno hace por cómo entiende que se comporta la estructura. Claro que hay que hacer con criterio, ¿verdad? Vamos a ver algunas cositas cuando se mezclan con axiales, ¿sí? Justamente acá está una. Em, Hasta acá dimos cuando el plano de simetría corta a una barra. Ahora el caso 2, plano de simetría corta perpendicularmente a una barra. Ahora vemos el plano de simetría intercepta la estructura por el eje de una de sus barras. O sea, ya no corta una barra en dos, como hacían acá. O sea, ven acá este cortecito, una barra corta y divide. Sin embargo, en este tenía 1, 2, 3, 4, 5 barras. La barra 1, 2 quedan en el lado derecho, la 4 y 5 quedan en el lado izquierdo. ¿Sí? Y el plano de simetría le corta acá en esta barra. Entonces, ¿qué es lo que ahí pasa? Lo que ahí se hace es, se hace lo de Gran Salomón, se hace. ¿Sí? Vamos a darle espesores a nuestra estructura.
si yo le corto aquí y pues la mitad del área de esta barra se queda a trabajar acá y la otra mitad de esta área se queda a trabajar allá. ¿Sí? La mitad de área se queda acá, la mitad del área se queda acá. Gran Salomón. Entonces, la condición del punto siempre sigue siendo la misma. La rotación, o sea, el desplazamiento horizontal es cero, tiene que ser, porque eso no tiene que ver con dónde le corte la barra. Esa es una condición es una condición, digamos, de espejo misma. La tangente tiene que ser cero, no hay caso. Ahora, discusión de ahora es este desplazamiento vertical. Bueno, tenemos, por ejemplo, en este mástil, ¿por qué me interesa solo el área y no me interesa la inercia? A ver quién me puede decir. La inercia, ¿a quién se opone? O el segundo momento de inercia, para decirlo bien. El área, pues, es la inercia de la deformación axial. El segundo momento de inercia es la inercia a qué cosa? ¿A qué tipo de deformación? A la flexión, bro. A la flexión. Y la flexión es producida por qué tipo de desplazamiento? ¿Desplazamientos longitudinales o No, rotacionales? transversal, Rotacionales. rotacional, rotacional. Rotacional, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho de acá? La rotación acá, ¿cuánto vale en este punto? Si el arreglo es simétrico. Cero. 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 Entonces me interesa la inercia de esta barra. Si yo ya sé que ahí no rota. No, profe. No, yo ya sé que no va a rotar. Porque esa es mi hipótesis inicial luego. No va a rotar. Esta barra para una carga simétrica va a tener flector. Sin, para cualquier carga simétrica, ¿eh? Cualquiera sea, nunca puede tener flector. Porque si tiene flector, o sea, no puede tener. Ni. Recién pensé en un caso y no puede tener. Vamos a crearle acá una barra, así. Y me van a decir, bueno, pero ¿y si tiene carga en su plano perpendicular a la barra? ¿Verdad? Y si tiene una carga así, no puede tener flector. Y no puede tener porque la condición es que las cargas sean simétricas y va a estar así. Y no va a tener flector, se van a equilibrar y no le va a flectar. Esta barra nunca puede tener flector. No hay forma. ¿Por qué? Porque la rotación acá arriba va a ser cero. Y si tiene flector, ¿qué va a pasar con la barra? La barra se va a deformar y va a invadir uno de los espacios que, al igual que en periodicidad, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque por simetría esta debería ser la deformada. Y entonces un punto ocuparía dos lugares en el espacio, cosa que no puede pasar. Entonces no puede tener flector. Entonces por eso se simplifica con poniéndole ya una rótula. Ya se sabe que es una barra que solamente tiene esfuerzos axial, porque solamente el esfuerzo axial puede ser simétrico respecto a un eje que le corta. Ni el flector ni el cortante pueden ser simétricos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto de área? ¿Cuánto le considero? Y ahí es lo salomónico. La mitad del área para uno, la mitad del área para el otro. Entonces, la simplificación es esta estructura pasa a ser esta estructura y pasa a ser esta. Con una constante K aquí de EA sobre el EA, donde A es la mitad, o sea, entonces A sobre 2 sobre L.
esta constante K del resorte, que reemplaza a la barra o la barra con la mitad del área. ¿Ok? Profe, Sí. no puedo eliminar nomás esa barra ya que no me interesa, digamos, su flexión y considerar ahí Pero arriba un empotramiento nomás. no, porque, porque el desplazamiento vertical, cuando hay carga simétrica, cuando hay carga simétrica, a vos te interesa esta deformación, este desplazamiento vertical. Y esa barra es la que te da rigidez, o sea, impide que ese desplazamiento sea tan libre, o sea, afecta a ese desplazamiento. Vos vas a tener ese desplazamiento. Ese desplazamiento tenés que poder calcular. Que va a ser debido a esa K que ahora ingresamos, ¿verdad? A esa K axial. Sí, exactamente. Pero, profe, mi empotramiento de ahí abajo no evita que ahí haya un... Empotramiento. No, ¿cómo esto vas a resolver? Me preguntas. Sí, o sea, no entiendo bien cómo Y este, actúa y esa este, barra. esto resolves con un empotramiento elástico. Capaz eso, capaz vos me dijiste lo mismo y yo te dije que no nomás. No, Profe, se sí, le entiendo considera de Mira, empotración. mira, vamos a resolver esta estructura. Ahora, olvídate, vos, o sea, la idea es así. Una vez que hiciste la simplificación por simetría, resolves como siempre. Vamos a ver, ¿cuántos grados de libertad usted, cuántos grados de cinematicidad le ven a esta estructura? Yo veo acá una rotación, R1. Y después la otra, Y en el resorte. exactamente, acá tenés R2. Esta barra 1 tenemos acá y esta barra 2. La barra 1, ¿qué tipología de barra es? Para nuestras En, matrices de rigidez. empotrado apoyado. Exactamente, empotrada apoyada. Y esta de acá arriba, ¿qué tipo de matriz, qué tipo de rigidez es? O sea, ¿qué tipo de barra, qué tipología de barra es? Empotrada. Empotrada. Empotrado. Exactamente. Y ahí ya te vas. Ahí ya es. Le da un giro acá. De acá sacas 3EI sobre L. De esta sacas más 4EI sobre L. Em, con esta rotación en R2 vas a tener acá para abajo vas a tener menos 6EI sobre L al cuadrado, menos 6EI sobre L al cuadrado. Y para R2 positivo vas a tener 12EI sobre L al cubo más K. Esta va a ser tu matriz de rigidez. ¿Sí? Y la L ya sería esa nueva L nomás. Sí, Ya. claro. Acá ya es la nueva L. Claro, Ya, porque ya es ya, empotrado. vos, la casi métrica, la matriz casi métrica, esa que dijimos 2EI sobre L, esa es para cuando tenés una barra entera, el plano le corta la barra y listo. Tiene una barra acá y ahí pues ya son dos barras. Eso es lo que yo acá les dije. El otro era cuando una barra era cortada por acá ninguna barra fue cortada perpendicular a su plano, porque esta de acá era una barra, siempre. Y esta de acá era otra barra, siempre. ¿Entendés la diferencia? Porque importante es tu pregunta también. Capaz yo no hice mucho hincapié en eso. Eh, Fíjense acá, acá tenemos una, dos,
3 barras. Esta es la barra 1, esta es la barra 2 y esta es la barra 3. Al estudiar por simetría, yo estudio la barra 1 y estudio la barra 2 en toda su longitud, tengo que introducirle. Entonces uso esta matriz simétrica. En este caso, yo tengo acá barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 y barra 5. Mi plano de simetría no me corta la barra 4, 5 en 2. Ya siempre eran dos barras diferentes. Entonces, acá yo sigo estudiando la barra 1, la barra 4 y lo único que a la barra 2 le hice lo Salomón. Le dividí el área en 2. ¿Sí? O sea, son dos cosas diferentes. Muy buena. O sea, no sé si fui muy incisivo al decirle que, que esas dos barras ya eran dos barras diferentes. ¿Sí? Y profe, una cosita más. Dale. En esa barra del medio, entonces no importa si es un empotramiento, un apoyo de primer género o segundo, Nada. porque solo me importa la vertical. Claro, porque la única deformada, Sí, la única forma en que esa barra se deforme y mantenga la simetría es si se deforma solamente axialmente. Porque si dale, profe. sufre una flexión, ya una parte de la barra va a irse a un lado y la otra y no va a poder respetar la simetría. Eso es porque las cargas son simétricas. Carga simétrica en estructura simétrica produce deformación simétrica y desplazamiento simétrico. Ahora nos vamos al caso arreglo antisimétrico. Acá cambia todas las cosas. ¿Sí? Acá es otra cosa. ¿Por qué? Porque acá tenemos un desplazamiento horizontal, entonces ya no se da la restricción de que la deformada es simétrica. Acá ya no pasa eso. Acá los giros tienen el mismo valor, mismo sentido. El desplazamiento no podemos saber. Sabemos que existe el desplazamiento horizontal. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Qué desplazamiento sabemos que no puede existir? Este. Si quieren una regla relativa, el nudo para cargas simétricas, el desplaza un lado de la estructura no puede invadir el otro lado. O sea, el desplazamiento horizontal en el plano de simetría es cero. O sea, el desplazamiento perpendicular a un plano de simetría es cero. Todos los desplazamientos. Y en la antisimétrica, donde corta el plano de simetría, tenemos esto. El desplazamiento vertical tiene que ser cero. ¿Ok? Entonces ahí lo que hacemos lo mismo que Salomón, ¿verdad? La misma, pero la mitad de la inercia y el área, el área también, la mitad de la inercia, la mitad del área se van a un lado y la otra mitad se van al otro lado. Y lo único que podemos poner es un vínculo de desplazamiento vertical igual a cero. Y no me acuerdo quién preguntó si se considera o no la deformación axial, ¿verdad? Alguien preguntó. Bueno, si yo desprecio el axial, entonces esta área no me interesa dividir a la mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a despreciar el axial. Si no desprecio el axial, entonces tengo que considerar acá. Ahora me puede decir, bueno, profe, pero para este ejemplo que muestra acá el libro, o sea, este saqué un libro, no me acuerdo de si fue de un libro Rapay, eso estoy seguro. O sea, al final de la bibliografía podemos ver y le voy a decir de cuál. Me pueden decir, bueno, profe, pero obvio que esta barra vertical no se deforma. Capaz no es el mejor de los ejemplos este, pero imagínense si tiene acá otra barra horizontal. Entonces ahí este nudo sí ya puede tener incógnita cinemática de desplazamiento
para abajo, porque ahí sí se van a poder deformar esto, porque puede haber una carga acá y demás. Entonces la regla es la inercia y tanto la inercia como la área salomónica, ¿verdad? Mitad, mitad, y siempre el desplazamiento vertical del punto va a ser cero. ¿Ok? Ah, hasta acá es las simplificaciones. Creo que tenemos 15 minutos más, ¿verdad? Comenzamos tarde. Vamos a irnos 15, 20 minutos más si no están cansados. Yo creo que sí están cansados, pero Métele no, profe. bueno. Pero hasta acá preguntas, porque acá salimos ya de las simplificaciones en cuanto a vínculos y en cuanto a matrices. ¿Ok? Bueno, le voy a preguntar ahora algo. ¿Ustedes se acuerdan de una propiedad de la matriz en álgebra lineal? Una matriz A siempre puede ser separada en una matriz simétrica más una antisimétrica. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Ah, una matriz M tiene que ser. ¿Se acuerdan? Sí, no, tal vez. La verdad que no, profe. ¿Qué? No puede ser. No. ¿No te acuerdas la propiedad de una matriz A puede ser descompuesta en una matriz simétrica y antisimétrica? Vamos a poner. Bueno, un poco así en cuanto a matriz simétrica. ¿Cuándo es simétrica? Simétrica, antisimétrica. Propiedad de la matriz simétrica, antisimétrica. Toda matriz. Ese era un tema de final. O sea, un tema de teoría era. No puede ser que tenga. Acá está. Una matriz. Desmontar una matriz en asimétrica. Bueno. ¿Cuál era la condición de simetría? S igual a S traspuesta, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que no me acuerdo cómo se demostraba, ¿verdad? ¿Para qué le voy a mentir? Pero era algo así como que, vamos a ver, 2, 3, 4 y 5. Este 2, 3, 4, 5. Y acá quiero... Ah, ya me acuerdo. La asimétrica sí o sí tiene la diagonal 0. Esa era la condición. Entonces este ya es 2 y 5, ¿verdad? Y la asimétrica acá, ¿qué hacemos? 2 y 2 y más 1 menos 1. No, 3, 2,5, 2,5, 4 más 3 dividido 2. Eso tiene que ser. 4 más 3 sobre 2. ¿Cuánto te da? 7, 3,5. Entonces este tiene que ser 3,5, 3,5 y acá entonces tiene que ser 0,5 y menos 0,5. ¿Viste? Ahí está. Siempre se puede hacer. Toda matriz puede ser descompuesta en una matriz simétrica más una antisimétrica. La regla no me acuerdo. No me vayan a preguntar, pero sí me acuerdo que la asimétrica, la diagonal tiene que ser 0. Entonces, ya sabes que la diagonal es así. ¿Y qué hicimos? Sumar los términos simétricos respecto a la diagonal, dividí entre 2 y tenés esta. Y después restás de la simétrica y ya tenés. Entonces, si pusiésemos, si la matriz simétrica, entonces sería la matriz M
más la matriz M traspuesta sobre 2. Porque 2 más 2, que sería la traspuesta, dividido 2 va a ser 2. 5 más 5 dividido 2 va a ser 5. 3 más 4, ahí está. Esta es la regla de la matriz simétrica. Y la matriz antisimétrica entonces era la matriz M menos la matriz M traspuesta sobre 2. Ahí está. Entonces sería 2 menos 2, 0. 5 menos 5, 0. 3 menos 4, menos 1. Dividido 2, 0,5. Ahí está la regla. Yes. Yo pasé a álgebra hace años. No puede ser que no se acuerden. Bueno, pero ahora se acuerdan. Todavía. Ya conocemos al menos, profe. ¿Cómo? Ya conocemos al menos. Yo no me No. acuerdo, pero ahora ya. Bueno, entonces ahora les cuento que toda carga sobre una estructura puede ser descompuesta en un arreglo de carga simétrico y antisimétrico. Por eso, un arreglo de cargas que no es simétrico, P, por ejemplo, puede ser descompuesto en un arreglo de cargas simétrico y asimétrico. Y sigue la misma, o sea, sigue una regla homóloga a esto. ¿Cómo? La forma más fácil de hacer es primero obtener la simétrica. Entonces acá yo pongo una carga Q que sea igual a esta P y entonces acá tengo que poner una carga por Q, ¿verdad? No hay caso. ¿Por qué? Porque tiene que ser simétrica. Y a eso le tengo que sumar, bueno, y acá donde había Q le pongo una carga PQR, una carga R. Y entonces esta tiene que ser asimétrica. Porque esta es la simétrica y esta es la asimétrica. La suma Q más R tiene que ser igual a ¿cuánto? A P. Eso es para este lado. ¿Y este lado cuánto tiene que dar? Q menos R cuánto tiene que dar para que sea igual a esta carga. 0. 0. ¿Y acá qué tengo? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, sumo esto. Tengo Q es igual a P sobre 2 y R es igual a P sobre 2. Y ahí ya está. Todos los tipos de carga. Vamos a una carga, siempre la misma regla, la misma forma de hacer. Fíjense, tengo Q, inclusive tengo hasta al 3/4. Este es L sobre 2, L sobre 2, este es L sobre 4. Bueno, acá hay varias formas de encarar. Primera forma de encarar, ya me quedo con la simétrica. Acá hay una parte que es simétrica. Esta parte. Esta parte de acá es simétrica, no necesito descomponer. Esta ya es simétrica. ¿Se entiende? O sea, del vamos ya parto en una superposición de esta carga más esta carga. Esta ya es simétrica. Esta ya es simétrica, o sea, ya se me va como simétrica. ¿Sí? Ahora me queda esta nomás descomponer. Entonces esta es Q. Descompongo en una simétrica, pongo la que yo tengo luego y su simétrica. Y esto le llamo P porque no sé cuánto vale. Y a esa P le tengo que sumar otra carga PQR. R, pero tiene que ser asimétrica. Y la misma cosa. Entonces, ahí voy. P más R
tiene que ser igual a Q, P menos R tiene que ser igual a 0, sumo, P es igual a Q sobre 2, R es igual a Q sobre 2, y entonces puedo formar mi carga simétrica, va a ser Q acá y acá Q sobre 2, Q sobre 2 más R. Q sobre 2 acá y Q sobre 2. Esta es asimétrica y esta es simétrica. Siguiendo siempre la misma forma de las matrices. La misma, o sea, con, digamos, vieron cómo se va haciendo. Fíjense que nosotros nos divertimos con esto, ¿eh? Siempre ponemos los exámenes. Siempre tema de simetría sale. O sea, si desarrollamos, salen. Esto es tema seguro. Entonces, Profe, las posiciones de esas caras importan. ¿en qué sentido? Claro, tiene que ser simétrico. Ya, o sea, puedes poner esas nuevas cargas en cualquier lugar con tal de que sea simétrico. No, ¿por qué? Vos tenés que hacer que la suma de este más este sea igual a tu sistema. No en cualquier lado nomás. No, no, o si no, no entiendo tu pregunta. O sea, sí, tendrías que hacer algún momento para determinar que sea, porque vos ya, No, yo acá al sumar esto, al sumar las cargas, me tiene que dar este. Fíjate que si yo sumo Q sobre 2 más Q sobre 2 me da Q. Q más 0 me da Q. Q sobre 2 menos Q sobre 2 me da 0. Está bien. Tienen que ser equivalentes. Eso es lo que tiene que darte. Tienen que darte equivalente. No sé si la fórmula no es muy difícil, ¿eh? Una vez que le pillan, es muy fácil. Vamos a hacer la mitad. Capaz yo me adelanté ahí al hacer pasar. Vamos a hacer esta, por ejemplo. ¿Sí? Vos sabés que acá tiene que haber carga. Entonces vos tenés que hacer una carga de esa misma forma. O sea, no puedes poner una carga puntual acá porque no tiene la misma tipología de carga. No podés hacer eso. Tiene que ser el mismo tipo de carga y tiene que ser simétrica. Entonces tenés que poner una simétrica acá. Y a eso tenés que sumarle una antisimétrica que lo que haga es esta más esta te genere esto. Y tiene que ser antisimétrica, entonces vos sabes. A una carga distribuida yo le puedo sumar una tipología P. No, no le podés sumar una tipología P. Le tenés que sumar necesariamente una carga. Vamos a suponer que decís, bueno, eh, Q a este le llamas P para abajo. Fíjate que sale exactamente igual nomás. Y vos elegís, bueno, y acá una antisimétrica sería esta y esta, ¿verdad? P, R. Entonces ahí, vos lo que sabes es P menos R tiene que ser igual a cuánto. O sea, P menos R tiene que ser igual a cuánto. A Q. Y por el otro lado, P más R tiene que ser igual a 0. Y ahí vas a llegar, sumás estos dos y vas a llegar 2P es igual a Q. O sea, P es igual a Q sobre 2. Y P metiendo acá, R va a pasar ahí, Q va a pasar acá y R va a ser igual a menos Q sobre 2. O sea, igual las ecuaciones van a llevar a que R sea menos que sea esto. Profe,
¿Sí? ¿Ve la longitud donde actúa esa carga distribuida? Sí. ¿Esas longitudes sí son arbitrarias, digamos, o no? No, depende de esta. Siempre depende de lo que vos querés llegar. Vamos a hacer con... Voy a hacer otro. ¿Sí? Eh, vamos a hacer con pórtico así para no... Ojo que eso vale también para cargas horizontales. ¿Sí? Eh, vamos a decir solo acá. Ahí. ¿Sí? Solo ahí. Que vamos a decir, vamos a llamarle A a esta distancia para que no sea L sobre 2. A vale cualquier número. Vos solo querés poner acá la carga. Entonces, a la hora de hacer tu análisis, ¿para qué vas a cargarle hasta ahí? ¿Para qué vas a cargar toda la viga? No es necesario cargar toda la viga. Carga nomás A, A. ¿Por qué en ambos A? Porque tiene que ser simétrica con un valor Q más. ¿Y por qué AA otra vez acá y acá para arriba? Y porque tiene que ser antisimétrica. Vos no te tenés que escapar de la antisimetría y este es R. Y ahí te va a quedar lo mismo. Q es igual a, este es Q, este tiene que ser igual a P. Q va a ser igual a, si haces el lado izquierdo y lado derecho. El lado izquierdo va a ser, el lado izquierdo vas a tener Q es igual a P más R y el lado derecho vas a tener 0 es igual a P menos R. Y vas a tener otra vez eso. Eso también puede hacer con, digamos, una carga P aquí, horizontal. Vos agarrás una carga y pones acá una carga Q. ¿Cuál sería la simétrica de esta Q? Respecto a este eje, acá va a ser, ¿verdad? ¿Ves que esta va a ser la simétrica de esta? Sí, profe. Bueno, y después en la parte asimétrica pones acá una S y la antisimétrica de esta S va a ser esta S. Y después sumás lado izquierdo y sumás el lado derecho. O sea, el lado izquierdo sería P va a ser igual a Q más S y el lado derecho va a ser 0, va a ser igual a menos Q más S. Y siempre, siempre, todas las caras distribuidas, triangular, parabólica, la que quiera, momento, todas pueden ser descompuestas. Y ahí están varios de lo que vimos. Fíjense cómo esta la triangular, rectangular con una parte, carga P, todas pueden ser descompuestas en simétrica y asimétrica. Entonces siempre las estructuras pueden ser separadas y estudiar. Por una parte la simétrica, la antisimétrica, sumás el resultado de ambas y ahí tenés la estructura, tu análisis final. ¿Hay algunos ejemplos? Profe, Esta es, acá está. Blanco. Blanco fue, no, fue Blanco y Falcón. Ambas. De esos dos saqué esto. O sea, esos dos lo que tienen así de simetría tienen mucho. Dime. profe, esto que mostraste recién fue para que, por ejemplo, si ponen una cara que no es simétrica, nosotros hagamos el cambio y resolvamos por simetría. Claro, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿O qué hicimos varias veces? Le ponemos, le ponemos una estructura con unas cargas, cualquier tipo de carga. En realidad esto damos porque queremos que se sepa, ¿verdad? Pero si vos me preguntás en función al examen,
le ponemos unas cargas y qué sé yo. Fila 1 resuelve, arma el arreglo de simetría, el arreglo simétrico. Fila 2, el arreglo asimétrico de la misma estructura. Eso, por ejemplo, hicimos una vez. Otra vez hicimos obtener el arreglo simétrico y asimétrico sin calcular la estructura, con los vínculos correspondientes, sin calcular. ¿Sí? Y ahí tenían que hacer. La próxima vamos a dar ejercicios de simetría. Vamos a hacer unos cuantos, así vamos a ejercitarnos en esto. Pero les pido que voy a alzar ya en la versión nueva. La versión nueva lo único que tiene es que las letras son más lindas nomás. Y no es que tiene nuevo contenido. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Fíjense que dimos mucho hoy. Dimos simetría, estructuras simétricas con arreglos simétricos y asimétricos. Cómo evaluar los desplazamientos, cómo evaluar las vinculaciones, sea con arreglo simétrico y asimétrico. Y último, todo tipo de carga puede ser descompuesta en un arreglo simétrico y en un arreglo asimétrico. ¿Sí? Mucho dimos hoy. Bueno, si no hay más preguntas, o sea, más, no, Julio, no vieron. Si no hay preguntas, voy a detener acá la grabación.